Hay que apuntar que este Cine Club Cine Errante tiene como objetivo promover el cine en la ciudad a través de la generación y promoción del cineclubismo. Entonces, sin más preámbulos, llamemos a Jules para que nos colabore con la presentación del film. Advierto que se avecina una ola en este escenario. Advierto que somos presa fácil del mundo moderno. También advierto que quizás no pisamos tierra firme, más bien nuestros pensamientos naufragan en medio del mar de soledades infinitas. Esta serie de advertencias es la emoción principal en medio de la ola. No puedo ocultar una invitación a la presentación de la película El Mar que nos convoca. Cuando se me propuso hacer una presentación de una película sobre educación, de inmediato pensé en el film La Ola, una película estrenada en el 2008. Ahora, siendo un hecho sin retroceso, frente a un público recién insertado al sistema educativo universitario, veo con gran interés los rostros juveniles y neófitos que, llenos de temores y con vacíos globalizados, están dispuestos a la gran ola venidera. ¿A cuál ola se refiere? Preguntará en su silencio profundo quien se cuestione a sí mismo. ¿Una ola se avecina? ¿Cómo es posible ello? Las preguntas que asaltan nuestra imaginación se ensanchan sobre el pensamiento. Pareciera atraparnos con su magia. Imaginamos la ola sobre nosotros cuando pensamos en ello. La racionalidad del mundo moderno queda pendiendo de un hilo débil, moribunda, tan moribunda como los espíritus del mundo moderno, espíritus tan llenos de soledades y tan vacíos de imaginación. La incertidumbre nos inunda en este escenario. El escenario enternecido por la magia de la palabra ahoga el auditorio. La ola llega a nosotros. Bienvenidos al abismo del vacío profundo. ¿Dije abismo? ¿Cómo es posible hablar de un estar al borde del vacío profundo? Me concentraré en la presente exposición sobre esta pregunta. El mundo moderno se nos manifiesta como una máquina de muerte. Los regímenes totalitarios, con algunas de sus expresiones más acabadas, como el nazismo y el fascismo, no distan realmente de nuestra época. La uniformidad de la sociedad, de las pasiones, expectativas, pensamientos e imaginaciones individuales es una expresión fiel del vivo vestigio en pleno siglo XXI. Tal vez ustedes se impresionen cuando hagan memoria de su educación secundaria. Recordarán los gratos momentos del colegio, quizás con uniforme puesto, pero considero que la cuestión de la uniformidad de la sociedad va más allá del vestido que quizás muchos de nosotros utilizó en su momento durante el colegio. Para sorpresa nuestra, esto lo explora muy sagazmente el director del film, Dennis Gansel, cuando nos introduce aquel componente en la ola. En un ambiente juvenil como el aquí presente, en plena Alemania del siglo actual, con los frutos y también usufructos de la vida neófila de cada uno de los estudiantes, un profesor llamado Rainer Wenger, interpretado por Jürgen Vogel, se dispone a experimentar el concepto de autocracia. Vemos con gran interés la representación de cualquier proceso totalitario en plena democracia a través del experimento que el profesor emprende por una semana. Así presentado el argumento, la película de Gansel, remake del famoso experimento de la tercera ola en California, llevado a cabo por Ron Jones, logra controvertir a la sociedad alemana y conlleva a su vez a mostrar la probabilidad del resurgimiento del totalitarismo en sus manifestaciones pasadas. Digamos que una muestra de cómo se logra hacer patente el totalitarismo en nuestros tiempos es precisamente en la falta de silencio. Claro, esta serie de datos sobre el filme no responde a algunos interrogantes sobre la interpretación que quiero compartir. Se dirán ustedes con gran curiosidad, ¿qué quiero decir con neofilia? ¿Qué relación tiene con la película? Frente a ello puedo decir lo siguiente: en medio de un mar de artefactos digitales, informáticos y virtuales, la tecnología uniforma mentes,
aniquila sueños, deforma individuos. La simpatía por lo nuevo, por consumir desenfrenadamente paquetes tecnológicos de cualquier índole, nos está arrojando al abismo de la nada superficial. La neofilia no es más que ese gusto por lo nuevo. No obstante, el problema no es ese. ¿Cuál es entonces el problema? La muerte del individuo, la uniformidad en la sociedad, los pretendidos criterios de estandarización. Todo ello actúa como una gran ola en pleno siglo, permítaseme el término de neoscurantismo. Si la película alemana nos bofetea con la interpretación de un experimento basado en hechos reales, no menos real es el hecho de que la educación pueda convertirse en adiestramiento por medio de una especie de neofilia educacional. De hecho pasa. La controvertida cinta de Dennis Gansel ha sido de poner en marcha el concepto de autocracia. Una sociedad maleable en sus cuadros juveniles es una sociedad que se cimienta en el vacío de la vida súper artificial. ¿Es posible un totalitarismo en Alemania? Queda abierta la posibilidad en el filme, pero también queda abierta para el resto de naciones. No en vano, el nacionalsocialismo de Hitler, el fascismo de Mussolini, el comunismo de Stalin y las demás experiencias de regímenes totalitarios del siglo pasado se camuflan hoy en día bajo la denominada democracia. Basta con pensar en las fosas comunes en Colombia para constatarlo a nombre ya no de la tercera ola, sino a nombre de la tercera vía. En efecto, pensar en todo esto nos lleva a introducir en el escenario la idea de autocracia, la misma que especifica el mando de un solo individuo capaz de dominar una nación y, por qué no, el mundo. Pero, ¿acaso no estamos en una democracia donde no es posible un régimen totalitario? La leve sospecha que quiero dejar en el aire, en el vacío superficial de la nada que fundamenta nuestros tiempos, es que la democracia es una forma de totalitarismo. La educación deja de ser un campo abierto, complejo y renovador si entra a vivificar cualquier expresión de totalitarismo. Si lo hace, se convierte en un instrumento de adiestramiento de una sociedad. De allí, para el caso de la pretensión de uniformidad, queda esclarecido que el uniforme de colegio que en algún momento utilizamos, de trabajo que utilizaremos o de cualquier otra actividad es una relación de poder concreta, uno que manda y otros que obedecen. Las múltiples fallas de la educación secundaria y su pretendida estandarización van de la mano con el vacío superficial que las generaciones neófilas experimentan. Un ejemplo de ello es el caso de no hacer silencio. Nuevamente tengo la leve sospecha que la vida moderna es una gran ola. El consumismo, la productividad, la vida sin sentido, las crisis de identidad, las enfermedades mentales, el suicidio, la estandarización del yo, sus represiones, las inestabilidades emocionales y otra serie de trastornos que envuelven nuestros tiempos aniquilan sueños con ruidos pomposos a la masa obediente. Entonces, ¿dónde queda el abismo? Hay tanto ruido en el mundo, quiero decir guerras, que estamos perdiendo nuestra capacidad del silencio. No de callar ni decir nada, no me refiero a eso. Me refiero al silencio de estar consigo mismo, nuestra capacidad de estar vivos, sin miedo a la soledad, sin temor a la muerte. A ese silencio me refiero, a ese vacío de la nada profunda. Por supuesto que esto muy probablemente no nos lo dijeron en el colegio, como tampoco se nos dijo que el mundo es caótico y complejo, tan complejo y caótico como nosotros mismos. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Qué relación tiene con la ola? El silencio como valor y posibilidad de pensar, imaginar y sentir por sí mismo es el antídoto de cualquier totalitarismo, de cualquier ola. Dije que la educación secundaria no solo uniforma cuerpos,
sino que también busca uniformar mentes. Pues bien, en este mar nuevo que busca aniquilar la acción individual y que pretende volver al individuo pasivo independiente al sistema de producción y consumo, es la gran ola de un régimen totalitario llamado modernidad. Pensar, sentir e imaginar se vuelve un gran problema bajo este régimen. Por eso he apelado a imaginar una ola en este escenario. Puedo notar que hemos sido ahogados y arrojados al abismo más allá de la nada superficial. Hemos pasado del vacío superficial al vacío profundo de la nada. ¿Cómo es posible aquello? Ahora podemos abrir campo al pensamiento para decir lo siguiente: la educación que se torna totalitaria y por consiguiente falta de crítica e imaginación es la muestra de una juventud neófila fundamentada en el vacío moderno. ¿Acaso existen dos tipos de vacíos? La respuesta es afirmativa. El vacío moderno es el vacío superficial que esconde el vacío profundo de la nada. ¿Qué es entonces estar en el abismo del vacío profundo? La muerte, la soledad, el amor, o en resumidas cuentas, el silencio, son el trasfondo que ningún régimen totalitario puede aniquilar. El silencio es el vacío profundo de la nada, es estar consigo mismo. Y estar en silencio significa pensar, sublevarse, disponerse a la acción y cuidado de sí mismo, en pocas palabras, de existir. Por eso no puedo dejar de pensar en unos versos del poeta y premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, cuando inicié la lectura de este prefacio del filme La Ola. Noto que hemos sentido por un instante el silencio, el abismo del pensar, sentir e imaginar juntos.